que vamos a entrar a la palabra. Le voy a pedir que por favor me acompañe al libro de Juan. Libro de Juan, capítulo 9, verso 1. No cierre su Biblia, permanezca ahí en el libro de Juan, capítulo 9. Ahí vamos a estar y ahí vamos a estar desarrollando y vamos a estar viendo todo este capítulo. Le aseguro que va a ser prácticamente todo. Amén. Ponga atención que al final le voy a hacer un examen. Amén. No se crea, hermano, pero sí ponga atención. Amén, gloria a Dios. ¿Lo tiene? Juan 9, 1 al 5. ¿Todos lo tienen? Amén, gloria a Dios. Así que lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Amén. Gracias, Señor. Padre, gracias por tu bendita palabra, Señor. Te pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, que nos des, Señor, la sabiduría, el entendimiento, Padre, para comprender y entender tu palabra, Señor, y permanecer en ella, Señor. Y que tu palabra, Dios mío, haga efecto en nuestra vida, para lo cual ha sido enviada, Señor, una palabra de vida, Señor, en el nombre de Jesús. Y que esta palabra, Señor, pueda venir a renovar nuestras fuerzas, pueda darnos entendimiento, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y nos renueve las fuerzas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y podamos ver tu gloria, tu maravilla, Señor, Padre, y poder estar, Padre, humillados delante de tu presencia, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te pido por este pueblo, Señor, que hoy está presente, Padre, y ha atendido, Señor, a tu palabra, al llamado, Señor, en el nombre de Jesús. Aquellos que nos mirarán, Señor, por las redes sociales, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que tú también, Señor, estés obrando allí donde ellos están, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu palabra, Señor, Padre, tu palabra no tiene límite, Señor, en el nombre de Jesús, y tú harás lo que tienes que hacer, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Así que puede sentarse, hermano, tome su lugar, siéntese y pongamos atención a la palabra. Amén. No cierre su Biblia, permanezca ahí en el libro de Juan. Amén. Entonces vemos a este ciego, hermanos, de nacimiento, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que era un ciego de nacimiento. O sea que entonces la palabra del Señor no dice qué edad tenía él, hermanos, pero más adelante vamos a encontrar y vamos a ver que ya era una persona adulta. O sea que entonces ya tenía muchos años de ser ciego de nacimiento. Entonces en los tiempos antiguos, hermanos, en los tiempos antepasados, toda persona que padecía, por ejemplo, de este ciego, o cualquier persona que padecía de un impedimento, lo relacionaban siempre con el pecado. Decían que por alguna razón o algún motivo o algún castigo a consecuencia del pecado o a raíz del pecado, era que estaba padeciendo ciertas situaciones en la vida. Amén. Entonces, hermanos, el Señor entonces dice que pasa por aquel lugar, y los discípulos, hermanos, le dicen: Señor, ¿quién pecó? Pero la Biblia, hermanos, allá en el libro de Mateo 4:23 nos enseña que Jesús hacía muchas sanaciones, sobre todo predicaba, dice, el evangelio. Jesús pasaba y predicaba el evangelio, el arrepentimiento de nuestros pecados, la salvación de nuestras almas, era lo que predicaba Jesús. Pero de hecho, de pasada, hermanos, él hacía milagros, él hacía sanaciones, él curaba ciegos, paralíticos, de todo salía. Los que salían a su encuentro, hermanos, eran sanados. Pero el propósito más grande era predicar el evangelio, no era el milagro que él podía hacer. Claro que él puede hacer milagros, hermanos, pero eso es una ganancia.
O sea que el milagro más grande que nosotros podemos llegar a tener o obtener de parte de nuestro Señor Jesucristo es la salvación. Es el perdón de nuestros pecados, hermanos. Y un milagro, ¿a quién no le gustaría un milagro, hermano? ¿Cuánto tiempo hemos estado esperando un milagro, hermanos? Va a venir. Si usted lo está esperando, va a venir. Pero, hermanos, entonces, lo más importante es la salvación. Entonces, hermanos, vemos y describe el libro de Mateo que Jesús anduvo predicando, haciendo manifestaciones, mostrando su poder, mostrándolo para lo cual Él había sido enviado a esta tierra. Entonces, hermanos, ¿se acuerdan allá en el libro de Lucas, hermanos, cuando Lucas 5:17 en adelante nos narra el milagro que también Jesús hizo, hermanos? Cuando bajaron por el techo, por la azotea, aquellos bajaron a su amigo y por la fe de ellos, fue sanado. Pero entonces, hermanos, el Señor Jesús muestra su poder y le dicen los fariseos, el Señor le dice, ok, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Los fariseos, hermanos, le dicen entonces, ¿quién es este? No le dicen, pensaron. ¿Quién es este? Este es un blasfemo porque solo Dios puede hacer eso. Entonces Jesús les dice, ¿saben qué? Para que sepan que yo tengo poder y autoridad, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O toma tu lecho, párate y anda. Para que sepáis que yo tengo poder y para lo que he sido enviado, dice, ¿cuál es lo más fácil? Que tus ojos o los ojos de los que estaban en ese lugar vieran el poder de Dios y ni así, hermanos, ellos creían en el Señor Jesucristo. Ni así ellos pudieron arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo. La Biblia no narra, hermanos, que los fariseos se hayan arrepentido. Así que si se arrepintieron, Dios los ha de tener. Y si no, hermanos, pero la Biblia no nos enseña. Y también la Biblia dice que muchas cosas y muchos milagros sucedieron. Muchos milagros hizo el Señor Jesús delante de sus discípulos que no están aquí. Entonces, hermanos, podemos ver a los discípulos, pero ¿sabe qué? Entonces, en este milagro, hermanos, es un milagro que no lo habla el libro de Mateo, no lo habla Lucas, no lo habla Marcos, solo lo habla en el libro de Juan. Solo en el libro de Juan lo habla. Por eso le digo, pongamos atención, porque al final del capítulo vamos a ver, y espero en Dios que podamos entender la palabra del Señor. Entonces, hermanos, no lo habla, solo lo habla Juan. Y si podemos notar, hermanos, fue un milagro muy distinto a los demás. ¿Sabe qué? Entonces, los discípulos le dicen al Señor Jesús, ok, dice la palabra del Señor, al pasar Jesús vio a un hombre ciego. Jesús lo vio a él. Podemos ver, hermanos, el ciego Bartimeo, él gritaba por Jesús. La mujer de flujo de sangre, ella corrió y se fue entre la multitud y tocó el manto del Señor y fue sanado. Prácticamente todos buscaban, pero este ciego era diferente. Este ciego no estaba buscando. Estaba quieto. Entonces, hermanos, los discípulos dicen, ok, Señor, acláranos esto. Dinos quién pecó. Si él o sus padres. Todos lo relacionaban con el pecado. Entonces, hermanos, si podemos ver o analizar la palabra de Dios, ¿cómo había podido haber pecado ese hombre? Si él era ciego de nacimiento. Entonces, pero todos lo relacionaban, hermanos. Entonces el Señor Jesús les dice, ¿saben qué? ¿Saben qué? Momento aquí. Les voy a aclarar algo. Este ciego no nació por pecado, nació así. Él no pecó. No pecaron sus padres, sino que ¿saben por qué nació así? Para que el nombre de mi Padre sea glorificado. Entonces, hermanos, podemos ver, hermanos, a veces la situación muy difícil o muy distinta o a veces muy complicada, hermanos, muy complicada en nuestras vidas. Pero saben que por lo muy difícil que usted o yo estemos pasando una situación,
El Señor no va a pasar desapercibido, hermanos. ¿Sabe que a veces nosotros sentimos a veces la situación muy complicada? Sentimos que nos ahogamos, como dice un dicho, en un vaso de agua. Ya no podemos más, ya no aguantamos más. Pero ¿sabe que allá en el libro, ahí más adelantito, habla de Lázaro, en Juan 11, cuando María y Marta dice que le mandaron a decir al Señor Jesús: Lázaro, al que amas, le dijeron, está enfermo. Lázaro, al que amas, está enfermo. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Tomó el primer vuelo que salía para aquel lugar. Dice que Jesús dijo: esta enfermedad no es de muerte, esta enfermedad es para que el nombre de Dios sea glorificado y ese poder sea manifestado en el Señor Jesucristo. Él dijo: no es de muerte. Y no salió corriendo para allá. Se quedó 2 días más allí. Usted sabe lo complicado que es, hermanos, cuando, imagínense, Jesús dijo: no es de muerte. Pero Marta y María, hermanos, sí lo miraban que se iba a morir. Ellas sí estaban viendo, hermanos, y así nos sucede a nosotros. Nosotros sentimos que nos vamos a morir. No nos vamos a morir, hermanos, sino la voluntad de Dios. No nos vamos a morir sino la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios, entonces sí nos vamos a morir. Porque, hermanos, entonces el Señor Jesús le dice: ok, en 2 días llego. De ahí le dice a sus discípulos: vamos a despertar a Lázaro. Vamos a despertar a Lázaro. Y llega y le dicen: Señor, ¿dónde? Señor, si tan solo tú hubieras estado en mi vida, si tan solo tú estuvieras en el asunto que yo estoy pasando, no estuviera pasando esto. Le dice Marta y María: Señor, si tan solo tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero si Jesús hubiera estado ahí, entonces no hubiera mostrado su poder. ¿Sabe que a veces pareciera como, no es que pareciera, es que a Dios, hermano, no le gustan las cosas fáciles? ¿A Dios no le gustan las cosas fáciles? Si a Dios le gustaran las cosas fáciles, entonces ¿cómo manifestaría su poder? Tiene que haber algo complicado para que Él se manifieste y vean su poder y su gloria. Entonces, hermanos, podemos ver entonces este ciego, hermano. En este capítulo, hermanos, del 9 hasta el 41, 42 más o menos, encierra algo muy lindo, hermanos. Algo muy hermoso, que es algo muy importante que nos debe de alentar y fortalecer. Y nos debemos de fortalecer en el Señor, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque, hermanos, entonces vemos a este ciego. Podemos ver, hermanos, en primer lugar, este hombre no estaba buscando, como se lo decía. Este hombre no estaba buscando, no estaba gritando, no estaba, sino que ¿sabe qué pasó? Que fueron los discípulos los que comenzaron esta conversación. Entonces el Señor se detiene y dice: aquí está el hombre al que debo de sanar. Aquí está el enviado, aquí está el que debo de sanar, aquí está donde se va a glorificar mi Padre. Entonces, hermanos, era un milagro muy distinto, muy diferente. ¿Sabe por qué? Porque había un propósito. Ese hombre había nacido con un propósito. Usted y yo hemos sido llamados con propósito. Usted y yo no estamos aquí nomás porque por casualidad. Usted y yo estamos porque el Señor se detuvo un día y dijo: ¿sabes qué, James? Me eres útil. ¿Sabes qué, José Liberato? Me eres útil y te voy a llamar, pero vas a pasar procesos. Entonces, hermanos, ¿sabe que a veces, hermanos, nosotros, hermanos, como cristianos, ¿sabe que como este ciego no había entendido el propósito del Señor? Este ciego era un ciego más, una persona más despreciada. Porque imagínense, si lo relacionaban con el pecado, ¿cree usted que él tenía muchos amigos?
Él cree que usted cree que lo invitaban a buenos restaurantes. No, hermano. Él estaba acostumbrado a mendigar. Él vivía de lo que mendigaba, o sea, de lo que le daban. Este ciego se había acostumbrado a una vida así, hermanos, sin entender que él había nacido así con un propósito. Entonces, hermanos, nosotros debemos de entender que estamos pasando un momento difícil. Nuestra vida tal vez está siendo atacada por enfermedades, por finanzas, qué sé yo. Todos pasamos por momentos difíciles. Todos pasamos por momentos difíciles, hermanos. Pero ¿sabe qué debemos de entender? Debemos de entender, hermanos, y no debemos de acostumbrarnos que así va a ser de por vida. Que no va a ser de por vida lo que usted está viviendo, hermano. Un día el Señor va a decir, ¿sabes qué? Hoy se acabó ese proceso. Hoy se acabó lo que estás pasando, porque hoy es día que mi nombre sea glorificado. Y hoy voy a hacer el milagro en tu vida. Hoy se va a manifestar el poder de Dios en tu vida y en mi vida. Entonces al ciego le dice, ¿sabes qué? Hoy se acabó. Ya no vas a mendigar. Porque ese proceso, esos años que tú pasaste, la Biblia no dice si fueron 20, fueron 30, fueron 40, pero supongamos que fueron 25. Fueron 25 años. Fueron 25 años, vamos a decir. Es un ejemplo, ahí no dice, hermano, ahorita lo vamos a leer. Ahí no dice que fueron 25, pero si era una persona ya adulta. Entonces le vamos a poner 19. Aquí en los United States son las 19, ¿verdad? O 21. 21, ok, entonces 21. Entonces él era una persona adulta. Pero el Señor le dice, ¿sabes qué? Hoy vas a dejar de mendigar. Hoy tu vida va a cambiar. Pero a veces, como le digo, es un propósito del Señor pasar los momentos difíciles, hermano. ¿Sabe que en una ocasión yo escuché que estaban orando por un siervo de Dios? Y la persona que estaba orando le dice, Señor, como retorciéndole la mano al Señor, le dice, Señor, hoy declaramos sanidad sobre tu siervo. Declaramos que tú lo vas a sanar. Qué bueno, buena declaración, claro que sí. Porque eso es lo que declaramos y es lo que le pedimos siempre al Señor por un enfermo, ¿verdad? Yo sé que tú lo vas a sanar, pero será conforme a tu voluntad. Si tú quieres, lo sanas. Y si tú quieres, pues sabrás. Amén. Él hace lo que Él quiere. ¿Y quién le dirá a Él qué haces? No lo hagas. Detente. ¿Quién lo podrá detener? Nadie. Nadie lo podrá detener. Él podrá hacer lo que Él decida hacer. Lo que mejor convenga para usted y para mí. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice la palabra de Dios. Pensamientos de bien y no de mal. Para que, ¿qué dice? Obtengamos lo que nosotros queremos, ¿verdad? Para que obtengamos el fin que nosotros queremos. Pero en sí no somos eternos. Tenemos que morir un día. Entonces, hermanos, le dice, Señor, hoy declaramos sanidad sobre tu siervo, sobre tu hijo. Y no aceptaremos un no de tu parte. Ahí sí ya echó a todo a perder. Todo iba bien. Hasta que le dice, Señor, pero no aceptaremos un no de tu parte. ¿Quiénes somos nosotros para decirle al Señor o retorcerle el brazo o decirle, Señor, lo tienes que hacer? Podemos clamar por sanidad, podemos clamar por lo que nosotros queramos, pero el Señor lo va a hacer conforme a su voluntad. Entonces, hermanos, este ciego, vamos ahí en Juan, capítulo 6. Capítulo 6, verso del 6 al 7. Dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el dedo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó
y regresó como se había ido. Y regresó, dice la palabra del Señor, viendo. Entonces, hermanos, una vez más le digo, al Señor le gusta hacer las cosas como Él quiere. A veces pareciera como que al Señor le gustan, como que al Señor le gustan las cosas complicadas, hermano. ¿Sabe qué? Entonces, pongamos atención. Un milagro muy diferente a los demás. Todos aquellos lo andaban buscando. Este no lo andaba buscando. Pero entonces el Señor le dice, ¿sabes qué? Un tal lodo, ¿sabes qué? Él hubiera podido haber dicho, ¿sabes qué, hijo? Aquí está. Como otros. Recobra la vista. Señor Jesús, ¿podía hacer? ¿O no? Si con el criado del centurión, ¿qué le dijo? Si fue él, ¿verdad? Solo di la palabra y mi siervo será sano. Solo di la palabra y mi siervo, basta con eso. ¿Por qué entonces el Señor Jesús tenía que hacerlo, escupir, hacer lodo y untarle en los ojos? Y decirle, ¿sabe qué? Ve y lávate. No sé qué distancia estaba el estanque. No sé qué distancia, si a 1 metro, 1 kilómetro. El Señor le dice, ve y hazlo. ¿Sabe que el milagro ya estaba? Dice, ve. Pero ¿sabe por qué lo envió? Porque algo tenía que ser el ciego. Algo tenía que ser el ciego. Y esto, hermano, queda plasmado para ejemplo de nosotros. Porque, hermano, la palabra de Dios le puede decir a usted, ok, y le puede decir al siervo, ¿sabes qué? O recibe tu sanidad, el Señor te está sanando, el Señor te está restaurando, el Señor te está perdonando. ¿De quién decide creerlo? ¿El que está orando, usted o yo? Depende del que quiera ser sanado, del que quiera ser liberado, del que quiera ser restaurado. El Señor le dice, ¿sabes qué? Ve y lávate. Camina. Y el ciego, hermanos, ¿qué tenía que perder? Nomás los años que había estado mendigando. No tenía nada que perder más que caminar y obedecer y ir al estanque y lavarse. Y regresó el ciego viendo, porque el Señor le había abierto los ojos. El Señor le había abierto los ojos y le dice, ve y lávate. Entonces, hermanos, el ciego fue el que decidió. Es decisión de nosotros a veces creerle al Señor o no creerle. Allá en el libro de Segunda de Reyes, si no está mal, habla de Eliseo, del criado y de Naamán. Segunda de Reyes 5. Entonces, hermanos, no vaya para allá. Ahí lo lee en su casa. Entonces, hermanos, le dice, ¿qué le dijo Naamán? Naamán no salió y no fue a ponerle ni siquiera las manos, nomás le mandó un mensaje con su criado y le dice, ¿sabes qué? Ve y sumérgete en el río Jordán 7 veces y eso es todo lo que vas a hacer. Y quedarás sano. ¿Y qué hizo Naamán? Salió corriendo, ¿verdad? Él se mostró prepotente, dijo, no, yo no me puedo humillar, meterme a ese río, porque era una clase de persona diferente a este ciego, ¿verdad? Era una persona diferente al ciego. A este mendigaba, no tenía nada que perder. Dijo, voy, le obedezco al Señor y seré sano. Entonces, hermanos, algo lindo. ¿Sabe que aquí hay muchas cosas que encierra este pasaje? Y muchos acontecimientos. ¿Sabe que entonces el ciego le dice, regresa y regresa viendo? Vamos, hay una reacción aquí, hermanos. Vamos aquí al 8:12. En el 9:8:12. 8 al 12.
Dice, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es. Y otros, a él se parece. Ya había cambiado, hermanos. A él se parece, ya no se miraba igual. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo fueron abiertos los ojos? Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Yo no sé dónde está. Simplemente me dijo, ve, haz esto. Yo lo hice, regresé. Ahora ustedes dicen, es él, se parece. Y él con toda seguridad y gritaba, no se avergonzaba, decía, yo soy ese ciego. No se anden confundiendo, no me parezco, soy yo. Yo soy. No me da vergüenza porque el Señor, yo estaba ciego, ahora aquel que se llama Jesús me salvó, me dio la vista, me restauró. Yo era aquel borracho, yo era aquel drogadicto, yo era aquel mentiroso. Aquí estoy, yo soy. Yo soy aquel que el Señor cambió. Yo soy aquel que tomaba, aquel que se quedaba tirado. Sí, yo soy. Fue Cristo el que me restauró. No me da pena, no me da vergüenza decir, yo soy. Porque Cristo ha hecho cosas grandes en mi vida. Me ha cambiado, me ha restaurado. Yo soy, dice él. No se anden confundiendo. No me parezco. Yo soy el ciego. Yo soy ese ciego, el que mendigaba. Entonces, hermanos, ¿sabe qué? Pero siempre hay un pero. Siempre hay un pero. ¿Sabe qué? Entonces, pero vamos aquí, hermanos. Pero siempre las cosas no van a ser tan fáciles. No van a ser tan fáciles. Porque uno a veces dice, esto, hermanos, encierra como una, pudiéramos decir así, como, si pudiéramos ver, hermano, es como nuestra propia vida. ¿No le parece que es como una historia de la que nosotros estábamos ciegos, estábamos desnudos, estábamos muertos de nuestros delitos y pecados? Venimos a Cristo, queremos cambiar nuestra vida, queremos que empezar una nueva vida, una mejor vida, pero vienen a veces los conflictos, vienen los problemas. Pero vamos aquí, hermanos, a Juan, aquí mismo, Juan 13:17. Cuando vea que vamos allá por Juan capítulo 20, es que vamos terminando. Juan 9:17. No, hermanos. 9:13 al 17. Ok, dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. ¿Sabe que a Jesús, hermanos, a Dios hace como Él quiere, como Él le plazca? Era día de reposo. Cuando sanó allá al paralítico en Juan capítulo 5, también era día de reposo. A Él no le importaba, hermanos. Allá en Juan 5:17 dice, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Así que Dios no va a sanarlo un día específico, sino que lo va a sanar, lo va a restaurar, va a hacer lo que Él quiera con usted, conmigo, el día que Él quiera y cuando Él quiera. Le dicen aquí, y saben que era el día de reposo. Sigamos leyendo. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo.
Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es un profeta. Él es un profeta. Entonces, hermanos, al ciego se le complicó la vida, pues. Hubo un conflicto contra los fariseos, contra los judíos. Y le preguntan: ¿qué crees tú? ¿Quién es él? Él no sabía específicamente quién era Jesús. Ya andaba él caminando y andaba viendo, pero realmente él todavía no sabía quién era Jesús. ¿Quién verdaderamente era Jesús? Él dice: yo lo único que sé y estoy contento es que yo hoy miro. Y yo pienso que él es un profeta, porque lo hizo. Entonces, hermanos, y él le dice: entonces, ¿qué piensas tú? Es un profeta. Entonces, ¿sabe? Aquí vemos una figura, hermanos, como de nosotros. Si a usted le preguntara, si lo llevaran a una corte o lo pusieran en una corte, ¿qué responderíamos? Nosotros. ¿Responderíamos libremente como lo hacemos aquí en la iglesia? ¿Lo haríamos con pena? ¿O cuál sería nuestra reacción? Entonces, hermanos, veamos aquí el libro de Mateo 16, capítulo 13. Entonces, Mateo 16, 13 al 17. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y ellos dijeron, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros qué decís que soy yo? Y ustedes que están reunidos aquí, ¿y ustedes que dicen que soy yo? ¿Soy Elías? ¿Soy un profeta? ¿O qué verdaderamente es Cristo para usted y para mí? Eso fue lo que le preguntaron al ciego. ¿Quién dices tú? ¿Qué es Él? ¿Qué para ti qué es Él? Para ti y para mí, ¿qué es Jesucristo? Jesucristo es el que murió hace más de 2000 años. El que hizo todos estos milagros. Ese es Jesucristo para nosotros, pero narrado en la Biblia. Pero verdaderamente en su vida y en mi vida, ¿quién es Jesucristo para usted? ¿Quién es Jesucristo para mí? Y él les dijo: ¿y vosotros qué decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muy tenso, ¿verdad? Muy tenso, ¿verdad? ¿Qué es Jesucristo? ¿Qué es Dios para usted, para mí? Realmente lo hemos visto, lo hemos conocido tal como es. No lo podemos ver, pero sí podemos ver sus maravillas, sus grandezas, lo que Él ha hecho con usted, lo que ha hecho conmigo, lo que ha hecho con su hijo, lo que ha hecho con su esposa, lo que ha hecho con su esposo, todo lo que Él ha hecho. Él es el Hijo de Dios, el Dios viviente. Regresemos a Juan al 9, siempre al 9. Al 9.
18 al 23. Dice, pero los judíos no creían que él había sido ciego. Oiga, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Oigan sus padres lo que respondieron. Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Hasta ahí nomás sabemos. Pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, era mayor. Edad tiene. Entonces, sabemos o a quién le haya abierto y edad tiene. Preguntarle a él y él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, porque cuando los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. ¿Sabe, hermanos? Ellos le dicen, los padres le dicen, ¿saben qué? Este es mi hijo. Yo sé, lo único que sé es que yo di a luz a un hijo y me dijeron que estaba ciego y ya está crecido ciego y yo no quiero responsabilidades, ninguna responsabilidad con ese tal Jesús. Prácticamente fue lo que dijeron sus padres. Yo no quiero responsabilidad. Él tiene edad. Eso es entre él y ustedes. Yo no tengo nada que ver. Yo lo único que digo es que él era ciego. ¿Cómo mira ahora? Yo no lo sé. Pregúntenle a él. Ya tiene la mayoría de edad. Él que se haga responsable de sus propios actos. No queremos. No. Ese problema nosotros no lo queremos, dijeron los padres. ¿Sabe por qué? Por miedo. Por miedo, porque ahí se cumple entonces que la salvación realmente es individual, hermano. En los tiempos que vienen, hermanos, ¿cómo irán a ser? Donde el padre entregará al hijo, el hijo entregará al padre. Pues no digamos el hombre entregará a la esposa, ¿verdad? Le dice, edad tiene, pregúntele a él. Nosotros no queremos ninguna responsabilidad. Él que se responsabilice de sus actos, él ya tiene edad, es mayor de edad y él sabe quién lo sanó. Yo no sé. Nosotros no sabemos. Entonces, vemos aquí otra vez, hermanos. ¿Sabe que esto es lo maravilloso? Y esto es lo lindo. Vamos entendiendo, hermanos. Llaman otra vez al ciego para interrogarlo otra vez. Lo llaman y le dicen, ven para acá. Vamos al 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. Y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él le respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír, ¿por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Imagínese, hermano, aquel hombre despreciado, aquel hombre, hermanos, que era mendigo, ahora en una postura muy diferente. Una postura muy diferente. Ahora él está delante de las autoridades y le dicen, ¿saben qué? Yo no sé lo que ustedes piensen, lo que ustedes digan. Yo lo que sí sé es que yo miro y él es el Hijo de Dios. Yo no sé lo que ustedes piensen. Vemos, hermanos, ¿sabe que ahora se había vuelto el ciego muy importante? Se da cuenta, hermano. Se da cuenta lo que Cristo hace. Se da cuenta lo que Dios hace, hermanos. Cuando nosotros no valíamos nada, cuando estábamos muertos en los delitos y pecados, ahora usted viene a ser llamado hijo de Dios. Eso es lo maravilloso. El ciego, hermanos, estaba ya arrinconado, estaba abandonado. Ahora está, vamos a decir, ante un tribunal muy importante, él respondiendo y a él interrogándole, ¿qué te hicieron? ¿Quién fue el que te sanó?
Él le dice, ¿cómo pues ahora ves? Porque me untó lodo. Ese hombre no procede de Dios. Ese hombre es un pecador. Y dale gloria a Dios, le dicen los fariseos. Hermanos, ¿sabe cómo, en qué cabeza cabe esto? Le dice, dale gloria a Dios, porque Dios fue el que te sanó. Pero ese hombre es un pecador. Y más adelante, hermanos, ahí vamos a verlo. Entonces, hermanos, él dice, dale gloria a Dios, porque Él te sanó. Entonces, hermanos, allá en el libro de Jeremías 17:14 dice, sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Es lo que Jehová, es lo que Cristo hace, hermano. Cambia, transforma las vidas. Entonces vemos aquí en el 28 al 34. 28:34. Entonces le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero respecto a este, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, vea, pues esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde viene, quién sea y a quién va. Pero lo maravilloso es que a mí me ha abierto los ojos. Y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y lo expulsaron. Lo echaron de la sinagoga por andar respondiendo y diciendo, ¿saben qué? Si alguien es pecador, Dios no lo oye. Pero si es temeroso de Dios, sí lo oye. Pero ¿sabe qué? Hasta aquí, hermanos, hasta aquí, el ciego todavía no ha conocido bien a Jesús. Hasta aquí, con sus milagros, con sus respuestas y con todos los hechos que han sucedido, hermanos, no lo ha conocido. Nosotros, hermanos, nos exaltamos, decimos gloria a Dios. Yo no sé en verdad qué sea Cristo para usted, pero para mí es mi libertador, es el que me perdonó los pecados, es el que me ha restaurado, es el que me sacó del pozo cenagoso y puso mis pies sobre peña. Para mí eso es Cristo. Para mí eso es Cristo. ¿Y sabe qué? Pero tenemos que tener un encuentro con el Señor. Entonces, Salmos 41:3 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Cuántos hemos visto esta historia, hermanos? Y a raíz de todas las historias y a raíz de la palabra del Señor, hermanos, es que nosotros hemos creído. Si no, entonces, ¿cómo creeremos nosotros al Evangelio? Si no creemos en la palabra del Señor. Tendría que venir un ángel y hablarnos. Entonces, ¿sabe qué fue lo maravilloso y lo mejor que le pudo haber pasado a este ciego, hermano? Que lo expulsaran de la sinagoga. ¿Sabe por qué? Sus padres respondieron y dijeron, no, nosotros no queremos nada de eso, no queremos responsabilidades, no queremos nada de eso. Pero él respondió y dijo, aún, solo por el milagro que Dios había hecho en su vida. Él dijo, y lo expulsaron, le dijeron, ¿sabes qué? Lo maltrataron, lo injuriaron, dice, lo maltrataron pues. Y lo corrieron de la iglesia, lo corrieron de la sinagoga. Pero fue lo más maravilloso que le pudo haber pasado al ciego, que lo corrieran, porque ellos estaban acostumbrados
a llevar una ley o a vivir la ley que ellos mismos hacían. No era la palabra de Dios la que ellos vivían, no era la palabra del Señor la que ellos predicaban. Entonces, ¿qué vamos a estar haciendo en un lugar donde no se habla la palabra de Dios? ¿Qué es lo mejor que nos puede pasar? Irnos a un lugar donde realmente nos prediquen la palabra del Señor, donde realmente vamos a crecer en la palabra del Señor. Eso fue lo que le pasó al ciego, hermano. ¿Sabe por qué? Porque aquí más adelante Jesús lo encuentra. Jesús se entera y dice, ¿sabes qué? Te corrieron, ¿verdad? Te corrieron de la sinagoga. Pues qué bueno que te hayan corrido, porque en el lugar donde estabas no era adecuado para ti. Porque él, si hubiera seguido ahí, hermanos, si todos se lo hubieran llevado así suavecito, a veces uno se acomoda. El milagro se le podría haber olvidado a él, hermanos. Somos olvidadizos. Se le podía haber olvidado el milagro estando en ese lugar. Pero ¿sabe qué? Él tuvo un encuentro con Cristo. Veamos aquí, hermanos. En el 35. Dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Mire lo que respondió el ciego. Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor? ¿Quién es el Hijo de Dios? Pues era el que el ciego había hablado antes de él, ¿verdad? Era el que lo había sanado, pero no lo había conocido. No sabía en realidad quién era Cristo. No sabía quién era el Hijo de Dios. Respondió y él dijo, ¿quién es, Señor? Para que crea en él. Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Y dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros también somos también ciegos? Jesús le respondió, si fueres ciegos no tendrías pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Ustedes dicen que miran y ven los milagros y no creen, entonces vuestros pecados permanecen en ustedes, porque ustedes dicen que miran, pero son unos ciegos, porque no miran lo que otros miran. Su pecado permanece. Entonces este ciego, hermanos, tuvo un verdadero encuentro con el Señor Jesús después de tantas cosas que sucedieron, después de tantas cosas que él dio testimonio. Solo hablaba porque había escuchado, porque había visto el milagro, pero no había tenido realmente el encuentro con el Señor Jesucristo. Le dijo, ¿quién es, Señor? Enséñamelo para adorarle. Y Jesús le dice, yo soy con el que hablas. Ese soy yo. Ese soy. Ese es el Hijo de Dios.